Hola a los invitados especiales el día de hoy. Hola a los padres de familia, a los maestros, a los estudiantes, a los chicos y a los adolescentes que nos acompañan el día de hoy. Este sábado tenemos la tercera sesión del coloquio formal a incluir y tenemos la distinguida presencia de la doctora Margarita Vargas Sandoval, ya presente en la cámara. Buenos días, doctora. La doctora Margarita Vargas Sandoval es una experta en cuestiones de taxonomía, especialmente en la importancia de algunos insectos, específicamente los ácaros. Ella ha tenido una charla muy interesante en otras sesiones y pues esperemos que esta sea igual de buena que las que nos ha presentado. ¿Quién es la doctora Margarita Vargas? Es una persona que desde siempre se ha dedicado a estudiar estos diminutos insectos. Bueno, no insectos, diminutos figuras, arácnidos. Arácnidos, gracias doctora por la corrección. Y en especial es una persona muy preparada. Desde chica le ha llamado la atención esto. Es bióloga de formación con doctorado en este tipo de especies. Y en su carrera, que ya es larga, se ha encargado de dar mucho tipo de charlas y pláticas. De hecho, ella es perfil PROMED, es profesora investigadora de la Universidad Michoacana, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1, es miembro de la Academia Mexicana de las Ciencias también aquí a nivel nacional, y se ha dedicado, es maestra de estudiantes de licenciatura y de posgrado, y no solamente eso, también ha dirigido muchas tesis de investigación de esos dos niveles. Es conferencista, es escritora de temas científicos, ha hecho una gran cantidad de seguimientos en tesis y ha asesorado proyectos, de hecho, proyectos muy importantes para la Universidad Michoacana, como es el proyecto Delfín y los Veranos de la Ciencia. Y pues ante todo esto les dejo a la distinguida maestra y doctora Margarita Vargas Sandoval. Buen día, maestra, y este es su público. Muchas gracias por la presentación. Soy miembro de la Sociedad Michoacana de Ciencias, no de la mexicana, ojalá fuera así. Entonces, nada más para que no salga por ahí que soy y no soy. A ver, voy a compartir mi pantalla. Bueno, les voy a platicar un poquito, como ya les comentó la maestra, toda mi vida me he dedicado a trabajar con ácaros, ¿no? Entonces, les voy a platicar un poquito qué son, dónde están, dónde viven. Es una cuestión de difusión que me gustaría que fuera muy amplia porque los ácaros son muy importantes y casi nadie los conoce. Entonces, ahorita les voy a platicar dónde están, cómo se conforman y todo esto, ¿no? Le pusimos insólito porque en todos lados, ácaros poderosos alrededor del mundo, así es, en todos lados. Entonces, los ácaros pertenecen a este gran grupo de animales que son los artrópodos, ¿sí? Primero están la clase insecta, que se caracteriza por tener su cuerpo dividido en tórax y abdomen, 3 pares de patas, un par de antenas, por aquí lo pueden ver, y regularmente tienen alas, ¿no? Los arácnidos, que son otro grupo de artrópodos que tienen 4 pares de patas, no tienen antenas y su aparato bucal son quelíceros, acá tienen mandíbulas, ¿no? En los insectos. Los micópodos son estos largos que tienen segmentos a lo largo de su cuerpo. Pueden tener 1 o 2 pares de patas por segmento, aunque en realidad estos son duplos segmentos, o sea, son 2 segmentos en uno. Y el siguiente grupo son los crustáceos, ¿sí? Y los crustáceos, bueno, pues lo que yo sé de los crustáceos es que están muy ricos y se comen. Bueno, tienen 5 pares de patas, viven en el mar o en lagos o en aguas corrientes, pero básicamente son acuáticos. Se dice que los crustáceos son tan abundantes en el mar como los insectos en la tierra. Y aquí los ácaros son arácnidos, entran aquí en la clase arácnida, ¿sí?
Entonces vamos a ver aquí la clase arácnida. Estos se van a definir, como ya les había dicho, por tener 4 pares de patas, presentan un prosoma y un opistosoma. En algunos casos tienen esta pequeña alargación en la parte final que se llama telson. Y todos están así divididos en prosoma y opistosoma, sus 4 pares de patas. Otra característica es el pedipalpo, que es un par de apéndices al servicio de la boca con el que se alimentan. Y aquí encontramos a los ácaros, ¿sí? Los ácaros se van a distinguir como una subclase diferente porque el cuerpo está completamente fusionado en una sola parte. Tiene sus 4 pares de patas, igual, sus pedipalpos, sus dedos, pero fusionado completamente. Estos ácaros son tan abundantes, ¿sí? Esta fotografía representa, el tamaño representa la abundancia y la diversidad de los animales. Entonces, aquí el más grande es el insecto. Dice que los insectos son ahorita los más abundantes y diversos que hay en el planeta. Se piensa que incluso por ahí algunos entomólogos dicen que estamos en la era de los insectos, ¿no? Pero miren, el ácaro no se queda atrás, ¿no? Está un poquito menos grande que el insecto. Si hubiera tantos acarólogos como entomólogos, entonces aparecería porque ellos están aquí en las aves, en los reptiles, en los hongos, en los moluscos, en los peces, en las algas, en la playa, en las profundidades, en las montañas, en todos lados donde ustedes se puedan imaginar, hay ácaros. Entonces, si todos estuviéramos estudiando los ácaros, pues este ácaro sería, no sé, al doble, tal vez de tamaño que los insectos, porque incluso ellos están asociados a los insectos también, ¿no? Entonces, hace falta mucho estudio. ¿Por qué será eso? Bueno, ahorita se conocen alrededor de 55,000 especies. Se piensa que pueden llegar hasta 110,000 especies. Aunque se cree, ese es un dato muy conservador, se cree que pueden ser más. Vean la diversidad de formas, pero lo más increíble es el tamaño, ¿sí? La mayoría son muy pequeñitos. En México solamente se han descrito o registrado 2,625 especies, que son más o menos alrededor del 5-6% de la diversidad total del mundo. ¿Por qué es esto, les digo? Porque la mayoría miden entre 0.1 milímetros y 0.8 milímetros. Son entre 100 y 800 micras. ¿Sí? Los que están medianitos, estos son la mayoría. Los que son medianos, que son de 1 milímetro a 5 milímetros, como este que está aquí más o menos, estos son menos abundantes, o sea, son los que menos, y los que realmente son poco abundantes son los ácaros gigantes o grandes, ¿no? Que pueden medir de 3 centímetros hasta, de 3 centímetros, sí, hasta 3, de 3 milímetros hasta 3 centímetros. Por ejemplo, que está aquí, pasa los 3 centímetros. Son garrapatas, las garrapatas son las más, de los ácaros son los más grandes. Si no sabían que las garrapatas son ácaros, son de los más grandes que existen y ya totalmente repletas, o sea, cuando ya se alimentaron totalmente, pueden medir 3, 4, o esta enorme garrapata que está en los osos perezosos en Centroamérica, ¿no? Aquí tenemos uno de 100 micras, ni siquiera se puede distinguir al ojo, ¿sí? Cuando se hace el aumento, pues ya se ven. Y entonces dificulta mucho el estudio de estos animales porque ellos entonces se tienen que preparar con unas condiciones específicas, montar en laminillas y usar microscopios de determinado poder para poderlos estudiar, ¿no? Entonces, los acarólogos, al ver que han visto que la diversidad se puede dividir en todas estas formas, ¿no? En la subclase, ¿sí? Son categorías taxonómicas, ¿sí? Estos son como cajones en donde van metiendo todos los que se parecen, ¿no? Estas son las categorías taxonómicas. No sé si han oído hablar de clase, subclase, orden, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si dividimos a la subclase acárida en
en superórdenes va a ser los parasetiformes y los acariformes. Y estos en órdenes, ¿sí? Y entonces vamos a tener el orden Ixodida, Holotírida, Opiliocárida, Mesostigmata, y luego por acá trombidiformes y acariformes. Y estos a su vez en subórdenes. El suborden Mesostigmata, Esferolínquida, Oribátida y Endostigmata. Todo esto es por la gran diversidad que hay y la gran cantidad de ácaros y de formas que se encuentran. Ahorita vamos a hacer un recorrido por cada uno de estos órdenes y subórdenes, más o menos diciéndoles cuántas familias y cuántas especies se encuentran en cada una. Empezamos con el orden Ixodida. Esto es un orden pequeño, se puede decir, se conocen alrededor de 900 especies, más o menos, 900 y cachito. Estos son, se dividen en 3 familias, más una familia fósil. Esto es bien interesante. Esta familia Notalielide es un ácaro que tiene características de este y de este, pero solamente se encuentra o solamente se ha encontrado en aves, viviendo en aves de África, ¿sí? Y solamente se conoce una especie. Esta otra, que es la familia Dinocrotanidae, es una familia que describieron recientemente, no tiene muchos años, y la encontraron, esto que se ve aquí es una pluma de pterodáctilo, de un reptil, de una ave reptiliana que vivió hace muchos años, y él estaba embebida en ámbar, y ahí se encontró esta garrapata. Cuando hicieron el estudio ya con microscopía específica y demás de la garrapata, pues resulta que tiene características diferentes a las familias ya existentes, y entonces la nombraron como una nueva familia, pero esta ya es fósil. Y luego están los sargácidos, estas son garrapatas blandas, ¿sí? No sé si las han llegado a ver, estas viven en los conductos auditivos de borregos, de chivos, de vacas. Y también se asocian mucho con murciélagos, ¿sí? En el guano de los murciélagos o con los murciélagos están asociados. Estas, y después está la familia Ixodide, que son las garrapatas duras. Estas son las garrapatas blandas, las garrapatas duras, y estas son las que encontramos frecuentemente en las vacas y en los perros, ¿sí? Pero están se pueden subir a montones de animales. Estas dos especies, estas dos familias, lo que tienen de particular es que no son específicas. ¿Qué quiere decir eso? Que no se alimentan solamente de un animal, sino se pueden alimentar de varios, ¿no? O sea, pueden alimentarse. Y todas ellas son hematófagas obligadas, o sea, que toman sangre sí o sí. No pueden vivir si no toman sangre. El otro orden es el orden Holotírida. Estos son ácaros, también es una familia muy pequeñita, un grupo muy pequeñito, solamente se conocen 3 familias, 30 especies de las 3 familias. Viven en el suelo, se alimentan de materia en descomposición, o sea, que son benéficos porque están contribuyendo a la incorporación de la materia orgánica en el suelo. Aquí tenemos otro orden, el orden Opiliocárida. Este orden son ácaros muy parecidos a los opiliones, por eso les pusieron Opiliocárida, pero sí tienen su cuerpo fusionado y las estrías que tienen en el abdomen, en el opistosoma, son, no son propiamente estrías, sino son ornamentación de la cutícula. Entonces, estos ácaros se encuentran en zonas más o menos húmedas, en las orillas de los ríos y por ahí, abajo de las piedras, ¿sí? Son ácaros depredadores, pero también pueden alimentarse de materia orgánica en descomposición. Estos otros ácaros es un orden, se me olvidó decirles, esta es una familia solamente, una sola, y antes se pensaba que era muy rara y que no se podía encontrar, pero ahora recientemente se han descrito montones de especies y particularmente aquí en México, y ahora ya se conocen 40 especies en total. Este otro orden también, este es un orden muy amplio y muy diverso, tiene muchas modificaciones en su cuerpo y en sus hábitos alimentarios.
Fíjense, nada más hay 70 familias, o sea, montón. Y de ellos se conocen 11,000 especies, casi la mitad de lo que, casi un tercio de lo que se conoce en general, ¿no? Entonces, este orden, les digo, tiene muchas modificaciones, ¿sí? Y está haciendo diferentes funciones en los ecosistemas. Incluso son parásitos y pueden alimentarse de sangre también. Este otro orden es el orden Sarcoptiformes. Ellos se van a dividir en Oribátida y en Acárida. Los Oribátidas son como la mayoría. Son ácaros que viven en el suelo, que son muy importantes en el ciclo de la descomposición de la materia orgánica y en la aeración del suelo. Y el otro son los Acárida, ¿sí? Que son ácaros que también tienen una diversidad compleja, pueden ser asociados a plantas, animales, en el suelo también son muy importantes. Entonces, aquí vamos a encontrar que se divide en 3 grupos particulares, que son los Endostigmata, con 10 familias, 100 especies, grupo pequeño. Los Oribátida, 162 familias, imagínense, otras 11,000 especies, casi tan diverso como los Mesostigmata. Y los Astigmata con 71 especies y con 5,000 especies. En total, para los Sarcoptiformes tenemos 16,100 especies. El otro orden es el orden Trombidiformes. En este orden vamos a encontrar varios grupos, entre ellos los Esferolíquida, con 2 familias y 21 especies, y los Prostigmata, con 149 familias, bastante grande, con 25,000 especies. Este es el más diverso casi de todos, ¿no? Estos ácaros también tienen una gran diversificación y se pueden encontrar en muchos lugares, incluso son de los que están asociados con nosotros, ¿no? Que han estado asociados por mucho tiempo con nosotros. Estos son también de los más pequeñitos, están entre 100 micras y 1.6 milímetros. Y entonces, pues no los vamos a ver, ¿sí? Los ácaros acuáticos todos pertenecen a este grupo, la mayoría, pues hay unos acuáticos que son de otro grupo, pero la mayoría son de este grupo y tienen formas y colores muy llamativos, ¿no? Ahorita les voy a platicar un poquito de esto. Este es un perfil de la biosfera, o sea, quiere decir desde el pico más alto hasta la cima más profunda en el mar. Y en todos los lugares en donde se imaginen van a estar ácaros haciendo diferentes cosas, ¿no? Son acuáticos, son terrestres, son fitófagos, parásitos y se pueden encontrar en productos almacenados, o sea, en hábitats en donde el hombre los ha creado, ¿no? Como silos o almacenes de alimento, y también en los acuáticos, por ejemplo, en las presas, ¿no? Los ciclos de vida de estos ácaros son muy particulares, ¿sí? Por eso también se separan un poquito de los arácnidos, porque en este caso los ácaros van a tener un ciclo de vida complejo, vamos a decirlo así. El macho y la hembra, ¿sí? Hay macho y hembra, casi en todos los casos. En algunas especies la hembra se puede reproducir por un fenómeno que se llama partenogénesis, que quiere decir que no necesita fecundarse, y entonces se reproduce por ahí, pero la mayoría de las especies son dioicas, o sea, son de reproducción sexual. Hay macho y hay hembra. La hembra pone huevecillos, los huevecillos van a eclosionar a el primer estadio, que es la larva, y aquí es donde empieza la diferenciación con los otros ácaros, con los otros arácnidos, porque la larva solamente va a tener 3 pares de patas, y los otros arácnidos siempre tienen 4 pares de patas. Entonces, la larva después muda, ¿sí? Que esa es una característica que tienen todos los artrópodos, que tienen que deshacerse del exoesqueleto para poder crecer, ¿sí? Entonces muda a la siguiente etapa, que es la protoninfa,
Ujú. Después la deutoninfa, la tritoninfa y el adulto. Ese es un ciclo normal, vamos a decirlo así, ¿no? Lo que llevarían sus tres estados ninfales, su larva y su adulto. Sí, pero dentro de los diferentes órdenes que les acabo de decir, puede pasar que de la larva pase directamente al adulto o de la larva pase a un estado ninfal, que no se sabe cuál de los tres, pero es un estado ninfal y pase después al adulto, o de la larva pase a la deutoninfa y luego al adulto, o pase directamente de la protoninfa a la tritoninfa y al adulto. Es dependiendo del, ahora sí como dicen los biólogos, dependiendo de la especie, ¿no? Dependiendo de la especie van a ser el ciclo de vida, pero este es más o menos un esquema del modelo de ciclos de vida que pueden tener los ácaros. Como vimos, pues varios son benéficos en realidad para el ecosistema, para los ecosistemas, para nosotros mismos, pero también hay ácaros que son muy importantes desde el punto de vista médico y veterinario, entre ellos las garrapatas, por ejemplo, ¿no? Las garrapatas son ácaros que pueden tener una gran abundancia. ¿Por qué? Porque tienen la capacidad de reproducirse rápidamente y ponen hasta 3,000 huevecillos cada hembra. Cada bolita de estas, que es una hembra, pone hasta 3,000 huevecillos. Entonces, hay una gran reproducción de larvas que se suben a los animales y se empiezan a alimentar, ¿no? Los ciclos de vida también varían en este grupo, muy particularmente, pero además de causarles daño directo por la cantidad de sangre que pueden ingerir cada uno de estos, que se dice que es hasta 2,5 milímetros de sangre, imagínense, este perro está totalmente flaco y desnutrido por la cantidad de garrapatas que tiene, que se están alimentando de él, o las vacas a veces caen de inanición por la cantidad de garrapatas y de sangre que han extraído. Pero no solo eso, sino que también tienen la capacidad de transmitir enfermedades. Son los vectores número 1 en el mundo. Pueden transmitir virus, pueden transmitir bacterias, pueden transmitir protozoarios y de ellos bastante patógenos y bastante dañinos al hombre y a los animales domésticos. Entonces, las garrapatas son, digo, las estrellas de los ácaros por toda la importancia, en realidad, desde el punto de vista antropocéntrico, o sea, quiere decir del hombre, son las más importantes de los ácaros, ¿no? Estos son de los Mesostigmata. Ellos hacen asociaciones muy particulares. Ajá. Por ejemplo, pueden ser parásitos de avispas, uh-huh, o parásitos de murciélagos, y estar unidos a los murciélagos específicamente. Ahí sí solamente una especie de ácaros que alimenta de una especie de murciélago. Y se pueden hacer asociaciones muy interesantes y muy importantes. Aquí dentro de este grupo también hay un grupo de ácaros que se utilizan para control biológico. Ahorita los vamos a ver más adelante. Aquí en este grupo están los llamados corucos o corupos, ¿sí? Que causan ese tipo de afecciones a las gallinas. Estos empezaron como alimentándose la descamación del cuerpo de la gallina o de las plumas, pero ya extraen sangre, ¿sí? Se alimentan de sangre, ahora, a lo largo de la evolución, y pueden causar ese tipo de afecciones, pero además a las gallinas las estresan, les da mucha comezón, no ponen huevecillos, no engordan, y entonces es un problema fuerte en la producción de aves, ¿no? En la producción avícola. Ese es el ácaro que les digo que está relacionado con murciélagos específicamente. De hecho, si se hacen, ¿cómo se llama? Filogenias de los murciélagos, pues corresponden a las filogenias de los ácaros, ¿no? Y este es la varroa, un ácaro que ha causado mucho daño en la producción apícola. Estos se supone que vinieron con las abejas africanas y causaron mucho daño a la abeja europea. Y ahora que ya están africanizadas las abejas, pues ya más o menos están pudiendo combatir o soportar más bien el parasitismo, pero también todavía hay mucho daño con relación a esta especie, ¿no? Estos son los del orden Uribátida.
Estos son ácaros degradadores de materia orgánica, son muy importantes en el suelo y además hermosos, muy bonitos. Sí, estos ácaros tienen mucha especialización. Podemos encontrarlos en desiertos. Les comentaba que en los desiertos, por ejemplo, las arenas hasta un metro, sí se pueden encontrar ácaros de oribátidos. Este grupo es el de los más grandes en el suelo. Este, por ejemplo, que está aquí es muy particular porque cuando muda, o sea, cuando es de larva, guarda su muda aquí arriba para protegerse de los depredadores y demás. Y luego, esta es la muda de la larva, la muda de la protoninfa, la muda de la de la deutoninfa y la muda de la tritoninfa. Y se queda con ellos ahí protegiendo su cuerpo, ¿no? Estos son ácaros regularmente son los que conocemos como ácaros del polvo, pero también están asociados a alimentos, ¿sí? Se pueden encontrar también asociados con diferentes animales, desde el punto de vista de parásitos, o sea, alimentándose de ellos, o desde el punto de vista foréticos, que nada más se suben para ser transportados, como estos, ¿no? Para ser transportados a otro lado. De hecho, se pueden subir incluso a ellos mismos, ¿no? A los ácaros. Son ácaros sobre ácaros, imagínense eso, qué locura, ¿no? En los vertebrados podemos encontrar en todos, les decía, desde anfibios, reptiles, aves. Las aves, por ejemplo, tienen una gran diversidad, ya que las plumas son muy heterogéneas. En una pluma, por ejemplo, podemos encontrar en el cañón un tipo de ácaros, ¿sí? En la base de la pluma otro tipo, y en las orillitas de la pluma otro tipo, y entonces esta es la cantidad y diversidad que podemos encontrar en las aves de los ácaros, ¿no? En los murciélagos también tienen menos diversidad, diversidad de hábitats sobre su cuerpo, a diferencia de las aves, pero sí encontramos ácaros que están en el pelo, o en los murciélagos, por ejemplo, que están en el patagio, en el ala del murciélago. Este, por ejemplo, es un estudio que hicimos con musarañas que son difíciles de capturar y las hicimos en musarañas que estaban en museos, ¿sí? Que ya tenían secos ahí hasta 50 años y pudimos encontrar ácaros en la piel las musarañas, ¿no? En los museos, imagínense. Qué increíble, ¿no? Los ácaros relacionados con los humanos, pues son de varios grupos, ¿sí? Así, a grosso modo les digo, están los que causan las sarnas, por ejemplo, los que están en el polvo, ¿sí? Los que están en las bebidas, en los productos almacenados. Uh-huh. Pero hay dos ácaros en particular que viven con nosotros casi que desde que nacimos hasta que nos vamos, ¿no? Esta niña aquí muy sonriente, en las pestañas tiene este tipo de ácaros y en el rostro tiene este tipo de ácaros. Y son dos especies, sí, son dos especies que viven con nosotros todo el tiempo. No se preocupen porque aunque se laven la cara y se laven los ojos, no se pongan rímel, lo que sea, ahí van a estar. Son dos especies súper adaptadas a nosotros, no son parásitos, se alimentan de la grasita de los folículos pilosos de las pestañas y del rostro, y ahí los vamos a tener, de Modex folliculorum y de Modex brevis, las dos, siempre. Este es el de la sarna, ¿sí? Este se mete por abajo de la piel y provoca túneles, hace túneles, se alimenta de la carne viva, va poniendo los huevecillos y hace túneles a través de la piel y va dejando sus huevecillos y después sale y en la piel se reproduce y a través de la piel, o sea, del contacto con alguien que tiene sarna, se le pega a otra persona. Y es muy contagioso porque una sola hembra que se pase a otra persona, entonces empieza a hacer túneles, empieza a poner huevos inmediatamente y la reproducción es muy rápida, ¿no? Entonces es muy contagioso. Se piensa o se pensaba que era una enfermedad de pobreza, de mala higiene, y en realidad se puede contagiar en todas las esferas sociales y con higiene y sin higiene. Este otro ácaro es un ácaro que cuando es adulto
o ninfa es de vida libre, es depredador, pero cuando es larva se tiene que alimentar de el hemolinfa de los insectos o de otros invertebrados o de linfa del sistema linfático de los vertebrados. Esto amarillito que ven aquí son montones de estos ácaros. Aquí en cada una de estas bolitas que tiene este pie está uno de estos ácaros. Cuando ellos se reproducen, que es pasando la época de lluvias. En la época de lluvias salen los adultos, ¿sí? Se reproducen y después ponen los huevecillos y antes de que termine la época de lluvias nacieron las larvas. Y cuando se mete las personas a los pastizales o a donde hay como, como lodo o algo así, pues salen con esta infección y puede causarles fiebres y otras molestias. Todavía no se sabe si pueden transmitir enfermedades, pero en Chile, por ejemplo, hay un grupo que está estudiando estos ácaros porque transmite una enfermedad muy importante allá en Chile. Entonces aquí no sabemos si la transmite o no. Estos son iguales que los ácaros que tenemos nosotros en las pestañas, pero en animales silvestres y en animales domésticos. En animales domésticos, cuando el animal está desnutrido, le puede causar un tipo de sarna que le llaman la sarna demodésica, ¿sí? Y en animales, por ejemplo, en cuyos y esto también puede causarle sarnas demodésicas. Y por ejemplo, nosotros los encontramos, que son de los ácaros que hemos descrito, los encontramos en murciélagos, en el párpado. Este murciélago, si notan aquí, tiene un poco inflamado el párpado y aquí tenía estos acaritos montones. Pero después revisamos murciélagos que no tenían inflamado el párpado y tenían ácaros. Entonces, pues pensamos que todos los mamíferos tienen este tipo de ácaros en las pestañas. Hace falta buscarlos, ¿no? Buscarlos y poderlos ver porque son de los que miden 100 micras y a veces hasta un poquito menos de 100 micras, ¿no? Aquí tenemos una muestra de ácaros que están en productos almacenados o en bebidas. Por ejemplo, este ácaro y este otro se puede encontrar muy frecuentemente en bebidas preparadas como el pulque, el tepache, el tecuino. Allí están, no se preocupen, se los comen, creo que es hasta un suplemento proteínico, ¿no? No les causa daño al estómago ni nada por el estilo. Y hay otros ácaros, por ejemplo, que cuando estos, por ejemplo, están asociados o se agarran al pelo para ser transportados, pero son de estos grupos. Es una etapa inmadura que es la deutoninfa, que solamente la producen para pasar de un lugar a otro, ¿no? Para ser transportados de un lugar a otro, lo que se llama foresis. Y luego hay otros, les digo, como Thyrophagus casei, que crían específicamente para darle un buque especial al queso. Entonces los holandeses se vuelven locos por este queso, es muy caro, porque los desechos del ácaro es el que le da el sabor, este sabor tan fuerte que tiene, ¿no? Sacarucido, que también se puede encontrar en bebidas preparadas o en granos almacenados en grandes cantidades, ¿no? Y estos, los ácaros del polvo, que están en nuestras casas, ¿sí? Que siempre están ahí, no hacen nada, al contrario, si no estuvieran, estaríamos llenos de la descamación de nuestro cuerpo. No sé si han visto el Discovery Channel que hace la cuenta de cuántos años pueden pasar para que nos quedemos ahogados en nuestra misma descamación si no fuera por los ácaros, ¿no? Aquí el problema es que hay personas que son alérgicas a los desechos del ácaro. O sea, ya les dije que tienen que mudar para poder crecer, ¿no? Entonces, a las mudas y a las heces fecales de los ácaros, a esos son alérgicas estas personas y entonces les causa asma. Estas personas compran sábanas específicas para que no se les acumulen los ácaros, almohadas para los ácaros, aspiradoras para que agarren a los ácaros, y todo ese gasto que hacen es inútil porque los ácaros van a estar ahí siempre y no los van a poder eliminar nunca. Lo que tienen que hacer es más bien quitar todo lo que pueda almacenar polvo y mantener limpio, bien limpio y obviamente aspirado sus casas
y entonces así las poblaciones de ácaros van a ser más bajas, las poblaciones de desechos son más bajas y ellos pueden tener una vida más confortable, pero no los van a acabar nunca. Ahí están, los ocupamos, de hecho, los necesitamos y entonces es bueno que estén ahí. Este otro acarito está frecuentemente asociado con granos almacenados. Se ha encontrado en otros hábitats como parásito de algunos insectos, pero este causa alergias dérmicas precisamente en la gente que maneja los granos almacenados, ¿no? Y sí se ha visto que es muy común que causa este tipo de alergias. Creo que ya por último vamos hacia los ácaros de importancia agrícola, que son todos los asociados con plantas. ¿Estos qué pasa? Pues que al haber más recurso, pues ellos se reproducen más y causan daño a los cultivos. Y entonces nosotros les llamamos plagas, pero en realidad ellos están viviendo en los lugares habituales en donde viven. Pero como hay mucho alimento, pues se reproducen más y hay mucha cantidad de ácaros, ¿no? Y se convierten en una plaga. Aquí tenemos una plaga de ácaros, de los chiquititos que miden 100 micras. Esta es una afección que no es causada por el ácaro Azadia mangifera, pero el ácaro lleva un hongo que provoca este daño en los mangos. No sé si han oído hablar de la escoba de la bruja. Esto hace el hongo que transmite el ácaro. Estos son daños por otro ácaro en cítricos, es muy común, y por otro ácaro ¿cómo se llama? En coco. Y el coco pues ha tenido muy mala suerte porque recientemente entró otra plaga que se llama ahí se me olvidó, pero bueno, otra plaga que está acabando con los cocoteros, ¿no? Entró por la península de Yucatán y como por el 2009 y ahorita ya está distribuido por todo México y ha causado daños muy fuertes en los cultivos de coco. Sí, se acaban las palmas rápidamente. Y por ejemplo, otro en tomate, sí, que también causa mucho daño, pérdidas bastante grandes en los cultivos de tomate. Y bueno, la buena noticia es que hay estos ácaros que son depredadores, se alimentan de las plagas, de todos estos que les acabo de decir, que es una mínima porción de plagas que se conocen de ácaros, pero estos se alimentan de estos ácaros. También se pueden alimentar de insectos plaga y son muy factibles de manipular. Entonces lo que han hecho es criarlos en aparatos como o a veces ya hay más sofisticados y los venden a los productores en estas presentaciones como en saleros o en sobres que se engrapan a las plantas o se riegan por el cultivo de los saleros y salen los ácaros, se alimentan de las plagas y se puede hacer un control adecuado. Ya cuando las plagas son, la población de plagas ha sido ya muy grande, hay una explosión, pues es difícil mantenerlos o acabarlos con el control biológico, ¿no? Pero lo que se recomienda pues es no dejar que crezcan, ¿no? Y mantener un equilibrio de las poblaciones con control biológico. Esos otros ácaros son familias que son depredadoras, que se han explorado, por ejemplo, se ha explorado como depredador, pero todavía falta mucho estudio por hacer con estos para poderlos utilizar como agentes de control biológico. Aquí hay otro, que también es depredador y que no se ha estudiado, ¿no? Pues yo creo que eso es una pequeña pincelada de lo que son los ácaros, ¿no? De dónde los podemos encontrar, de dónde pueden estar. Es muy importante conocer que a donde volteamos están ahí y que pues no solamente son dañinos como las garrapatas, ¿no? Que la mayoría están causando un beneficio a la humanidad, ¿no? Pues muchas gracias. Si tienen preguntas. Chicos, adelante, ¿alguna cuestión para la doctora? Maestra Gabriela, por favor, adelante.
Muy buen día, doctora Margarita. Primero agradecer su tiempo, su atención para nuestra preparatoria y nuestros jóvenes y los grandes que también aprendemos mucho. Yo tengo curiosidad respecto del control de plagas biológico. ¿Considera usted que es viable en todos los cultivos o no en todos? En realidad, el control de plaga, el control biológico de plagas debería de ser un control, un manejo integrado, ¿sí? Porque como les comentaba, que cuando ya las plagas, ya cuando la plaga es las poblaciones son muy altas, muy difícilmente los ácaros que se los comen pueden controlarla. Entonces deben de hacer otras aplicaciones. El ecosistema se puede conservar si desde un principio sabemos de un cultivo cuáles son las plagas que puede haber y podemos implementar la introducción de los controladores, ¿sí? Dependiendo de las plagas que pudieran haber en el cultivo. Y eso sería pues parte de un manejo. Yo creo que son susceptibles casi a todos los cultivos. Y hay ejemplos, pues, más o menos de todos los cultivos, ¿no? En berries, en aguacate, en jitomate, ¿sí? Pero el éxito depende del productor también, porque el productor a veces lo que quiere es ver caer las plagas así, como cuando les pones flick a los mosquitos y que caen, así quieren ellos ver caer las plagas y no quieren que su cultivo tenga ni un solo acarito, ¿no? Entonces, eso no es posible porque estamos hablando de seres vivos, ¿no? Y de que tienen una función y un ciclo normal en la naturaleza. Entonces, siempre va a haber, se van a mantener por abajo del umbral económico, que quiere decir de las pérdidas del cultivo, pero van a estar ahí. Y entonces muchos productores no quieren y entonces prefieren usar químicos que sí los exterminan, pero también los exterminan a ellos y se va al manto freático y un montón de cosas más que conlleva los químicos, ¿no? Pero sí, yo pienso que pueden ser factibles con un buen estudio de los cultivos, de las plagas y de los que pudieran ser controladores de estas plagas. Un lujo escucharla. Muchas gracias, doctora. No, de nada. ¿Alguna otra duda, chicos? Despierten su curiosidad. Ustedes son chicos muy dinámicos. ¿Dudas? ¿Comentarios? Están impactados por los ácaros de las pestañas. Yo creo que nunca imaginaron que con la fuerza que tienen los ácaros a nivel mundial. Sí. Bueno, pues yo sí, doctora, nada más una pregunta muy rápida de lo que estuvo checando. De lo que usted descubrió o dio seguimiento a la descripción de 8 diferentes especies de ácaros, ¿le ha encontrado alguna resonancia a ese tipo de descubrimiento? Pues bueno, el estudio taxonómico aparentemente no tiene ninguna importancia, así como entre comillas, ¿no? Pero, pues bueno, se está contribuyendo al conocimiento de la fauna a nivel mundial. Y por ejemplo, el hecho de los ácaros de las pestañas, que son de los 3 especies que describimos por ahí, pues se sabía poco. Fueron las primeras descripciones de ácaros, creo que son las únicas de ácaros en pestañas de murciélagos mexicanos. El otro grupo que desde los otros ácaros que describimos, pues son de también un descubrimiento que se hizo de ácaros que están en ratas del desierto, ¿sí? Regularmente estos ácaros están asociados a granos almacenados, pero se han encontrado ¿cómo se llama? En estas ratas, ajá. Y, por ejemplo, la otra, pues a nivel de, como los ácaros de los murciélagos, yo he insistido mucho que estos ácaros que nosotros describimos, que es del género Geomylicus, tienen mucho que ver, o sea,
pudiera describirse la filogenia y la distribución de las ratas, de los ratones y ratas donde se han encontrado a lo largo de toda América. Son exclusivos de América y hay unos incluso que son exclusivos de México, son endémicos de México. Entonces, a nivel de conocimiento de la fauna, pues son importantes, ¿no? Pues de gran impacto su charla, doctora, porque aparecer lo micro controla lo macro en este contexto y no somos muy conscientes de la fuerza que tienen los pequeños arácnidos que usted estudia como los ácaros en todo lo que impactan a nivel no solamente personal, sino también a nivel mundial. Pues muy agradecida por la charla. No sé si hay algo que nos quiera comentar la doctora la maestra Erika, que está presente aquí. Maestra Erika. Buen día. ¿Alguien quiere ver un comentario? Buenos días. Adelante, Patricia, adelante. Mi pregunta es si los ácaros también viven o podrían vivir en la ropa que usamos nosotros. Sí, ahí están los ácaros del polvo. Sacude tu ropa. Y ahí están. Pero no te preocupes, no pasa nada. No pasa nada, o sea, al contrario, se están, te digo, alimentando la escamación, ¿no? No es muy común que estén sobre la ropa, pero cuando tú la tienes en el piso, por ejemplo, que es muy común en los adolescentes, ¿no? Que su ropero es el piso. Entonces, pues ahí tienen polvo y obviamente tienes ahí a los ácaros, ¿no? Pero pues ten la certeza de que si te la pones con ácaros se van a alimentar de tu descamación, no de ti. Ok, gracias, maestra. De nada. ¿Alguna otra cuestión? Pues al parecer andan debatiendo. Doctora Margarita Vargas, agradecida con usted por la charla del día de hoy y pues contaremos con su presencia en algún otro tipo de charlas porque son muy interesantes y cada vez hay más impacto en este tipo de conferencias que nos presenta. Y finalmente, Erika, ¿quieres comentar algo? Nada más, muy interesante como siempre la charla, doctora, participantes, y muchísimas gracias. Pues que tengan un excelente fin de semana. No, pues muchas gracias a ustedes por la invitación. Ojalá y de veras tenga impacto este tipo de charlas con los muchachos, porque necesitamos muchos acarólogos para demostrar que somos más ácaros que insectos. Y aquí estamos. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Gracias por asistir a este tercer evento de Formar e Incluir. Buena tarde. Hasta luego. Hasta luego.